Bueno, en este video la idea es tratar de describir, o mejor dicho, de encontrar una fórmula para lo que es la magnitud de un vector, ¿sí? Bueno, este capítulo se va a llamar norma de vectores. Bueno, entonces nosotros cuando definimos un vector, ¿sí? Si uno tiene un vector b, ese vector b tiene una magnitud, ¿sí? Esto es a lo que llamábamos magnitud del vector b, ¿sí? Que no es otra cosa que lo que mide el segmento que representa el vector. Entonces la idea, o mejor dicho la pregunta, sería si es posible obtener una fórmula para esta magnitud en términos de las componentes del vector b. Entonces, bueno, esa fórmula va a depender si el vector b vive en 2 dimensiones, o sea, en el plano, o en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, para ver si podemos encontrar una fórmula para la magnitud del vector b, empecemos a analizar el caso más simple, que es el plano, ¿sí? Supongamos primero que el vector b vive en el plano. Entonces el vector b tiene componentes b1 y b2, ¿sí? Si lo representamos en el plano, va a ser una cosa de este estilo. Tengo que marcar b1 para las x y b2 para las y. Entonces, este vector va a ser el vector b, ¿sí? Y bueno, la magnitud va a ser lo que mide el segmento de este vector b, que empieza en 0, en el origen, y tiene punto final en b1, b2, ¿sí? Bueno, pero hay una forma fácil de sacar la magnitud de este vector, porque lo que yo tengo que mirar es que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá hay un triángulo rectángulo y acá tengo el ángulo recto. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, lo que yo estoy tratando de buscar, que es la magnitud del vector b, no es otra cosa que lo que mide la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero por teorema de Pitágoras es fácil calcular eso. Es decir, lo que va a valer esto va a ser la suma de los cuadrados de los catetos en raíz cuadrada. Así, por Pitágoras, si ustedes quieren, por Pitágoras, la magnitud del vector b va a ser la suma de los cuadrados de los catetos en raíz cuadrada, ¿sí? b1 al cuadrado más b2 al cuadrado en raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, entonces acá uno obtiene una fórmula para la magnitud del vector b cuando el vector b vive en el plano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este vector b vive en el espacio? ¿Podré encontrar una fórmula para la magnitud del vector b? Bueno, veamos si podemos jugar con un método parecido a este para ver o desembocar en una fórmula para la magnitud. Entonces, si yo ya estoy en el espacio, ubico el vector en el sistema coordenado, x y z. Supongamos que acá supongamos que mi vector, esta vez, que vive en el espacio, tiene componentes b1, b2 y b3, ¿sí? Entonces tengo que marcar este vector en este sistema coordenado. Entonces acá tengo b1, para acá, supongamos que está acá b1, supongamos que por acá está b2. Entonces yo lo que tenía que hacer para marcar el punto es primero trazar una recta paralela al eje Y que pasa por B1. Entonces trazo la recta imaginaria paralela al eje Y que pasa por B1. Luego tengo que trazar una recta imaginaria paralela al eje X que pasa por B2. Entonces trazo la recta paralela
al eje X que pasa por B2. Y acá se forma la intersección. Una vez que se forma la intersección, tengo que trazar una recta o línea paralela al eje Z que pasa por esta intersección. Entonces me queda así. Y una vez que hago eso, tengo que marcar sobre esta recta o línea imaginaria B3 unidades. Bueno, supongamos que B3 se encuentra por acá, marcado desde el origen, que lo estoy considerando como esta intersección. Entonces supongamos que B3 está por acá. Entonces de esta forma, mi vector va a ser este. ¿Sí? Pues porque acá va a estar el punto de coordenadas B1, B2 y B3. ¿Sí? Entonces, ahora que ya he ubicado este vector en el espacio, quisiera ver si puedo encontrar una fórmula para la magnitud de este vector B. Es decir, ¿cómo podré calcular la magnitud de este vector B en este caso? Bueno, quisiera ver si puedo hacer un juego parecido a este que hice en el caso bidimensional para obtener una fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que razonar de la siguiente forma. Yo estoy tratando de buscar una representación para la distancia, mejor dicho, para la magnitud de este vector. Bueno, en el caso bidimensional la pude obtener a esa magnitud usando Pitágoras. Y Pitágoras se utiliza en un triángulo rectángulo. Bueno, acá tendría que visualizar algún triángulo rectángulo del cual este vector sea su hipotenusa. Entonces la observación es que, fíjense que acá tengo un cuadrado, ¿sí? Formado por este pedazo y este pedazo. La diagonal de este rectángulo, ¿sí?, va a jugar el rol de uno de los catetos del triángulo rectángulo que va a tener al vector B como la hipotenusa. ¿Por qué? Porque acuérdense de que esta línea imaginaria que tracé al eje Z va a ser una línea imaginaria que va a formar un ángulo de 90 grados con el plano XY, ¿sí? Entonces acá tengo 90 grados. Entonces tengo un lado acá, otro lado acá. Acá tengo 90 grados y acá tengo el vector B. Por lo tanto, acá en rojo se determinó un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el vector B. Por lo tanto, la magnitud del vector B va a ser la magnitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, tendría que tratar de usar Pitágoras para calcular la magnitud. Pero usar Pitágoras es decir ¿qué cosa? Que la magnitud de la hipotenusa va a ser la suma de los cuadrados de estos dos catetos en raíz cuadrada. Por lo tanto, el juego ahora es encontrar la magnitud de este cateto y de este cateto. ¿Sí? Bueno, la magnitud de este cateto la puedo encontrar fácil. ¿Por qué? Porque este nuevo lado, que es un cateto del triángulo rectángulo rojo, es a su vez la hipotenusa de otro triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo formado por este cateto y este cateto, ¿sí? Entonces acá tengo un ángulo recto donde este lado es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, esto va a valer la suma de los cuadrados de estos dos catetos en raíz cuadrada. Entonces así, esto va a valer esto al cuadrado más esto al cuadrado en raíz cuadrada. Esto es B1 y esto que está acá es B2, ¿sí? Porque es este lado proyectado acá. Por lo tanto, esto va a valer B1 al cuadrado más B2 al cuadrado en raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ya tengo uno de los catetos del triángulo rojo. Ahora me hace falta el otro cateto del triángulo rojo. Pero eso es B3, porque son las unidades que me levanté sobre la recta imaginaria paralela al eje Z, desde la intersección. Entonces, esto que está acá vale B3. Entonces ya sé cuánto vale esto. Esto que está acá, déjenme ponerlo para acá que tengo más espacio, va a ser la suma de esto al cuadrado más esto al cuadrado en raíz cuadrada. Es decir, va a ser B1 al cuadrado
más b2 al cuadrado en raíz cuadrada, que es lo que vale esto, más esto al cuadrado, que es b3 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Esto es la magnitud del vector b. Pero si uno hace las cuentas, fíjense que esto se convierte en ¿quién? Acá me faltó al cuadrado, ¿sí? Porque es este al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá esta raíz se cancela con el cuadrado y me queda raíz cuadrada de b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más b3 al cuadrado. Por lo tanto, con toda esta técnica he logrado encontrar una fórmula para la magnitud del vector b. La magnitud de este vector b, que es este que está acá, no es otra que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, que esto es raíz cuadrada de b1 cuadrado más b2 cuadrado más b3 cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el caso bidimensional y en el caso tridimensional, encontrar la magnitud de un vector es sumar los cuadrados de todas las componentes del vector, sea que tenga 2 componentes o 3 componentes, y elevar todo eso, mejor dicho, tomar de todo eso raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, entonces estas dos situaciones me dan la pauta de cómo definir la magnitud de un vector en términos de sus componentes. Y ese número, ya sea este en el caso bidimensional o este en el caso tridimensional, es lo que se va a llamar norma de un vector. Entonces vamos a formalizar en una definición lo que es la norma de un vector. La norma de un vector B se define como módulo de B igual raíz cuadrada de B1 cuadrado más B2 cuadrado. Esto es en el caso bidimensional, como acabamos de observar recién, sería este caso. O se va a definir como módulo de B igual raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado en el caso tridimensional, o sea, en el espacio. ¿Sí? Y, digamos, esta es la definición de lo que es la magnitud de un vector en términos de sus componentes. Ahora, este numerito se va a denotar con una notación especial. Es decir que, déjenme seguir por acá. La notación que vamos a usar para la norma va a ser la siguiente forma. Norma de B. ¿Sí? Es decir, que la norma de un vector no es otra cosa que la distancia del mismo. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un vector en el plano, ¿sí? Un vector de componentes 2, 3. Entonces, tengo 2 para las X, 3 para las Y. Acá tengo el vector. ¿Cuál va a ser la magnitud del vector B? Bueno, la magnitud del vector B, como acabamos de definir, va a ser la norma que tiene esta notación y va a ser la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, la primera componente al cuadrado, la segunda componente al cuadrado y todo esto en raíz cuadrada. Y ahora tengo que calcular qué número me da esto, esta fórmula. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de 4 más 9. Pero 4 más 9 es 13. Por lo tanto tengo raíz cuadrada de 13. La magnitud del vector B va a ser raíz cuadrada de 13. Es decir, la medida del segmento
que representa el vector que tiene coordenadas 2, 3, va a valer raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Ejemplo para el caso tridimensional. Si ahora mi vector B es el vector que tiene componentes 1, 2, 3, primero lo represento. Entonces establezco mi sistema de coordenado. Marco 1 para las X. Marco 2 para las Y. Y entonces ahora tengo que trazar rectas paralelas a los ejes, al eje X y al eje Y, que pasa primero por 1 y luego por 2. ¿Sí? Se forma la intersección, trazo la recta paralela al eje Z, y sobre esta recta paralela al eje Z trazo 3 unidades. 1, 2, 3. Y ahí tengo el punto de coordenadas 1, 2, 3. Entonces mi vector va a ser este. Ahora, ¿cuál va a ser la magnitud del vector? Es decir, la longitud de este segmento. ¿Sí? Bueno, la magnitud de este segmento esta vez va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. Y ahora tengo que hacer el cálculo. ¿Esto cuánto me va a dar? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Y ahora tengo que sumar y tomar raíz cuadrada. 9 y 1, 10 y 4, 14. Raíz cuadrada de 14. ¿Sí? Entonces, estas son ejemplos de cómo calcular norma en el caso bidimensional y el caso tridimensional. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir distancia entre puntos. ¿Sí? Y ahora van a ver por qué vamos a estar interesados en definir distancia entre puntos. ¿Por qué vamos a estar interesados en definir distancia entre puntos? Porque lo que hemos hecho acá, con esta definición, es calcular la distancia, o mejor dicho, la magnitud de un vector, pero cuando tiene el punto inicial en el origen. Esto es fórmula, la norma me da una fórmula para calcular la distancia de un vector, pero cuando tiene el punto inicial en el origen. ¿Sí? Ahora, como vimos en los videos anteriores, un vector puede no tener un punto inicial en el origen, puede tener un punto inicial arbitrario. Entonces, ¿cómo hacer para calcular la norma de un vector, o la distancia? Norma y distancia es lo mismo. De un vector cuando tiene el punto inicial en un punto arbitrario, que no necesariamente es el origen. Entonces vamos a ver cómo calcular, cómo encontrar una fórmula para esa situación. Entonces, para eso va a ser necesario definir distancia entre puntos. Para simplificar la exposición, vamos a suponer que tenemos dos puntos en el plano. Entonces, sean P1 de componentes X1 y 1 y el punto P2 de componentes X2 y 2. ¿Sí? Entonces, si yo represento estos puntos en el plano, acá tengo Y, acá tengo X, acá tengo el origen. Entonces supongamos que acá está X1 y que por acá está Y1. Entonces acá voy a tener el punto de coordenadas X1 y 1. ¿Sí? Ahora, si quiero marcar este otro punto, supongamos que por acá está X2 y que por acá está Y2. Entonces, por acá va a aparecer el punto P2. Este es el P1. Y acá está el P2 de componentes X2 y 2. ¿Sí? Entonces, yo quiero encontrar la distancia entre estos dos puntos, que no es otra cosa que la medida del segmento
que une estos dos puntos, ¿sí? Quiero encontrar la medida de ese segmento. Bueno, pero de nuevo, razonando de la forma en que razoné recién, podría utilizar el teorema de Pitágoras para tratar de calcular esa distancia. En lo que vimos recién, utilizamos el Pitágoras, pero este punto estaba en el origen. Ahora el punto P1, digamos, no está más en el origen, está en un lugar arbitrario del plano. Pero el razonamiento es el mismo, porque si ustedes observan, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces yo, una vez que me doy cuenta que la medida del segmento que une el punto P1 y P2 es la hipotenusa, digamos, el segmento es la hipotenusa de este cateto y este cateto, lo único que tengo que hacer es calcular la medida de esto y aplicar Pitágoras. Bueno, pero yo sé cuánto vale la medida de esto y la medida de esto. ¿Cuánto vale la medida de esto? Eso vale, si hasta acá tengo x2 y hasta acá tengo x1, este segmento, este cateto de este triángulo rectángulo va a medir x2 menos x1. Y lo mismo acá, hasta acá tengo y2 y hasta acá tengo y1. Por lo tanto, este cateto va a medir y2 menos y1. Entonces ahora ya sé cuánto va a valer la hipotenusa. La hipotenusa, por Pitágoras, ¿cuánto va a valer? La suma de los cuadrados de los catetos en raíz cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, la distancia de este punto a este punto va a valer este al cuadrado, que es x2 menos x1 al cuadrado, más este al cuadrado, que como dijimos es y2 menos y1 al cuadrado, todo en raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, esto me da la noción para definir distancia entre dos puntos. Entonces, vamos a formalizar esto que hemos dicho acá geométricamente. Si P1 es un punto de componentes x1, y1, y2 o y2, P2 es un punto de componentes x2 y 2, la distancia D entre P1 y P2 se define como D igual raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Todo en raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿para qué tiene sentido definir distancia entre dos puntos? Porque lo que yo estoy buscando ahora es encontrar una fórmula para un vector que tiene punto inicial en un punto arbitrario P1 y punto terminal en otro punto arbitrario P2. Entonces, ¿qué pasa? Si P1, vamos a ponerlo como una observación, si P1 tiene componentes x1 y 1 y P2 tiene componentes x2 y 2, el vector, déjenme ponerlo así, el vector P1, P2, como vimos en los videos anteriores, va a tener componentes diferencia de las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. O sea, las coordenadas de este vector P1, P2 van a ser x2 menos x1 y la segunda coordenada va a ser y2 menos y1. ¿Sí? Y si yo estoy interesado en calcular la magnitud de este vector P1, P2, por definición de norma, la magnitud va a ser norma P1, P2, suma de los cuadrados de las componentes en raíz cuadrada. Es decir, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado en raíz cuadrada. Pero esta fórmula no es otra cosa que la distancia entre el punto P1 y P2. Es decir, esto es D
la distancia entre P1 y P2. Es decir, si yo conozco la fórmula de distancia entre dos puntos, yo voy a conocer la norma del vector P1, P2, porque son la misma cosa. Eso es lo que muestra esta observación, ¿sí? Si yo tengo el vector P1, P2, cuyo punto inicial es P1 y punto final es P2, la norma no es otra cosa que la distancia entre el punto inicial y el punto final, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular norma y distancia. Ejemplo. Supongamos que tenemos el punto P1 de componentes 1, 2 y el punto P2 de componentes 2, 4. ¿Sí? Entonces marquemos estos puntos en el plano. Acá tengo 1, acá tengo 2, por lo tanto acá tengo el punto P1 de componentes 1, 2. Y si ahora marco el punto P2, que tiene componentes 2, 4, por acá voy a tener 4, por acá va a aparecer el punto P2 de componentes 2, 4. Por lo tanto, el segmento que une P1, P2 es esto que está acá. ¿Sí? Vamos a llamarle D a la distancia de ese segmento. Entonces, la fórmula de distancia me dice que la distancia es la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas en raíz cuadrada. La fórmula me va a decir que esto es raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado. Esto sería como x2 menos x1. Y acá el 4 estaría jugando de i2 y el 2 estaría jugando de i1. Por lo tanto, acá va más 4 menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la distancia. Entonces, si calculo la distancia, esto me va a dar raíz cuadrada de 2 menos 1 es 1 al cuadrado, 1. Más 4 menos 2, 2 al cuadrado, 4. Por lo tanto, esto me da raíz cuadrada de 5. Es decir, la distancia entre el punto P1 de coordenadas 1, 2 y el punto P2 de coordenadas 2, 4 vale raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo construyo el vector P1, P2? Con punto inicial en P1 y punto terminal en P2. Bueno, ¿cómo se construye este vector? Este vector son las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. O sea, esto es el vector que va a tener componentes 2 menos 1 y segunda componente 4 menos 2. O sea, va a ser el vector de componentes 1, 2. Y la norma de este vector va a ser norma P1, P2 por la fórmula, la suma de los cuadrados de las componentes en raíz cuadrada. O sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado en raíz cuadrada. Esto me va a dar 4 más 1, 5. Raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Que coincide con esto. Es decir, es lo que acabamos de decir recién, pero en una situación práctica. La distancia entre un punto P1 y un punto P2 coincide con la norma del vector cuyo punto inicial es P1 y punto final es P2. Bueno, como punto final de esta clase, lo que se puede replicar todo lo que hemos hecho acá, pero para el caso tridimensional. Es decir, vamos a poner acá caso tridimensional. Sean
P1, el vector de componentes X1, Y1 y Z1, y el punto P2 de componentes X2, Y2, Z2. ¿Sí? Entonces, la distancia entre P1 y P2 se define como, digamos, vamos a poner acá la distancia D entre el punto P1 y P2, se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas. Es el análogo, pero en 3 dimensiones. ¿Sí? Es decir, esto va a ser la raíz cuadrada entre x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. ¿Sí? Y si yo ahora formo el vector, vamos a poner así, B, cuyo punto inicial es P1 y punto final es P2, ocurre de que la norma del vector B va a coincidir con la distancia entre P1 y P2. Esta es una forma de notar la distancia entre P1 y P2. ¿Sí? Entonces, la fórmula para el caso tridimensional de la magnitud de un vector, o lo que es lo mismo, la distancia entre los puntos inicial y final de ese vector, son análogas. Es decir, acá la única diferencia es que aparece un tercer término, pero la fórmula es la misma. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo para terminar este video de cómo calcular la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional. Entonces, supongamos que ahora tenemos dos puntos en el espacio tridimensional. Un punto de coordenadas 1, menos 2, 3, y otro punto P2 de componentes 2, 3 y 4. Y vamos a poner un punto, algo más chico, vamos a poner 2 otra vez. ¿Sí? Entonces, primero representamos estos dos puntos en el espacio tridimensional. Entonces, por acá tenemos X, por acá tenemos Y y por acá tenemos Z. Entonces, para marcar este punto ponemos 1 para las X. Después marcamos menos 2 para las Y, es decir que para acá está el semieje positivo de las Y, para acá el negativo. O sea que tengo menos 1, menos 2. Luego, lo que tenemos que hacer, como siempre, es marcar una recta paralela al eje Y que pasa por 1. Luego, una recta paralela al eje X, pero que pasa por menos 2. Acá se forma la intersección. Y en esa intersección trazo una recta paralela al eje Z, que pasa por la intersección. Recuerden que esta intersección entre esta recta y esta recta es una intersección, el punto, y estas dos rectas que están metidas en el plano XY. ¿Sí? De este punto para arriba estoy por encima del plano XY y de este punto por abajo estoy por debajo del plano XY. ¿Sí? Entonces ya tengo menos 1, ya tengo 1 menos 2, ahora tengo que marcar 3 sobre esta recta. 1, 2, 3. Acá tengo el punto P1 de componentes 1, menos 2,
3. Es este que está acá. Ahora quiero marcar este otro punto que está acá de componentes 2, 3, 2. Entonces marco 2 para las X, marco 3 para las Y, es decir que tengo que moverme 3 unidades para acá. 1, 2, 3. Ahora trazo la paralela al eje Y que pasa por 2. Trazo la paralela al eje X que pasa por 3. Se genera la intersección en el plano XY. Trazo ahora la paralela al eje Z que pasa por la intersección. Y sobre esta recta imaginaria tengo que marcar 2. Es decir, 1, 2. ¿Sí? Y acá tengo el punto P2 de componentes 2, 3, 2. Entonces, el segmento que une el punto P1 y el punto P2 va a ser este. ¿Sí? Entonces, yo estoy interesado en calcular la distancia entre este punto P1 y este punto P2, es decir, la magnitud o la longitud de este segmento, ¿sí? Bueno, si esto vale D, la distancia D, según la fórmula, es la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes de este y las componentes de esta. Según la fórmula me dice que esto es raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado más 3 menos 2, 3 menos 2, todo esto al cuadrado, más 2 menos 3 al cuadrado. Y ahora tengo que calcular cuánto me da esto. Esto es raíz cuadrada de 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1. Más 3 menos 2, 5 al cuadrado, 25. Y acá tengo más 2 menos 3 menos 1 al cuadrado, 1. Tengo 25 más 2, 27. Esto me da raíz cuadrada de 27. ¿Sí? Entonces, esto es la fórmula de distancia entre dos puntos para el caso tridimensional que usé para calcular la distancia entre el punto P1 y P2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo considero el vector que tiene punto inicial en P1, acá, y tiene punto terminal en P2? Si ya estoy viendo este segmento como el vector P1, P2. Bueno, el vector P1, P2 va a tener coordenadas que van a ser la diferencia entre las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces esto es primera coordenada menos primera coordenada. 2 menos 1. Segunda componente, segunda coordenada de acá menos segunda coordenada de acá. Es decir, 3 menos 2. Y tercera coordenada va a ser la diferencia entre la tercera de este y la tercera de este. O sea, 2 menos 3. Sí, esto me da el vector de componentes 1. Acá tengo menos por menos más, 3 más 2, 5. Y acá tengo 1, menos 1, porque es 2 menos 3. ¿Sí? Entonces, la norma de este vector, que no va a ser otra cosa que la magnitud de este segmento, que es así como lo hemos definido, debería coincidir con la distancia entre P1 y P2, ¿sí? Que es la que acabamos de calcular recién. Bueno, la magnitud es, como dijimos, la norma del vector P1, P2. Y la norma del vector P1, P2 es la suma de los cuadrados del vector, de las componentes del vector, es decir, 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Pero si hacemos los cálculos, esto me da 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado 25 y 1 26, más 1 al cuadrado, porque menos 1 al cuadrado es 1. Esto me da raíz cuadrada de 27. Fíjense que coincide como corresponde. Coincide la norma del vector, que es la magnitud del segmento, con la distancia entre el punto inicial y el punto final de ese mismo vector.